Bienvenidos al MOOC de estructura de datos. Hoy la lección número 2 de listas doblemente enlazadas. Mi nombre es Ernesto Solano Hernández y voy a acompañarlos durante el recorrido de esta actividad. Bien. Las listas doblemente enlazadas, vamos a tener en cuenta la estructura del nodo. Las listas doblemente enlazadas significa que vamos a tener un nodo que va a tener dos enlaces, ya no solamente uno, sino que ahora va a tener un enlace a un anterior y va a tener un enlace al siguiente. Bien. Entonces encontramos aquí la estructura del nodo, tenemos el dato, tenemos un enlace al siguiente y tenemos un enlace anterior. En la parte inferior encontramos la lista como tal, tenemos el dato 1, dato 2, dato 3, cada uno con su respectivo puntero o apuntador, tanto anterior como al siguiente. Algo que vamos a encontrar aquí es que en este tipo de listas enlazadas vamos a tener no solamente una cabeza, sino que vamos a tener otra cabeza aquí al final, dependiendo de cada una de las que esté apuntando a null. Bueno, las ventajas. Las ventajas es que pueden recorrerse en ambos sentidos, ya sea para efectuar una operación con cada elemento o para simplemente insertar, actualizar o borrar. Las búsquedas pues son un poco más rápidas, puesto que no hace falta referenciar siempre al elemento anterior porque se puede ir en ambos sentidos. Como desventaja, lo mismo el espacio en memoria, porque se debe almacenar no solamente el dato, sino esta vez ya dos punteros. Dentro de las operaciones que nosotros podemos hacer está crear nodo de la lista. Entonces, vamos a ver que nosotros, primero que todo se crea la lista vacía, se instancia la lista vacía, luego se empiezan a crear los nodos. ¿Sí? Un nodo, como lo vimos anteriormente, en este caso puede ser libro, entonces vamos a tener nombre, autor y ubicación, que eso ya es el dato como tal, sería eso que nosotros tenemos aquí, y adicionalmente a eso nosotros vamos a crear el primer nodo, y el primer nodo, tanto su puntero anterior como su puntero siguiente, ambos están apuntando cada uno a null, a la lista vacía. Aquí tenemos la inserción, nuevo nodo es igual a nodo, nuevo nodo punto elemento igual a lista, nuevo nodo punto siguiente igual a nulo y nuevo nodo punto anterior igual a nulo. De esta forma creamos nosotros una lista solamente con un elemento y ese elemento está apuntando a nulo. Bien. ¿Cómo recorremos nosotros la lista? Nosotros recorremos la lista de la misma forma como hacemos en listas simplemente enlazadas. Podemos empezar por cualquiera de las cabezas. En este caso podemos empezar por la cabeza de este lado. Utilizamos lo mismo que sería un ciclo mientras y simplemente de acuerdo a donde vayamos trabajando, si estamos trabajando con el puntero siguiente, entonces simplemente miramos hasta que el puntero sea null para llegar al final de la lista. Insertar elementos. Entonces, agregar al principio y agregar al final es de la misma forma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cualquiera de las dos cabezas, sea la cabeza inicial o sea la cabeza final, o le pueden llamar cabeza primaria, cabeza secundaria. De todos modos, o algunos simplemente le llaman cabeza y cola. Entonces se inserta por la cabeza o se inserta por la cola. Entonces lo hacemos de lo mismo. Si arrancamos de izquierda a derecha, entonces instanciamos y buscamos cuál es el primer nodo. ¿Sí? Y entonces vamos haciendo el recorrido. Si vamos a insertar, a agregar aquí al principio, entonces tenemos que este es el nodo primero. Instanciamos el nuevo nodo y después de que instanciamos el nuevo nodo, entonces nosotros hacemos los respectivos enlaces. Hacemos que ese nodo 1 apunte a siguiente a nodo 2. ¿Sí? Y luego de eso, entonces simplemente lo volvemos primero. Instanciamos y decimos que ese ahora es el nodo primero y que su anterior debe estar apuntando a null. Bien. Si nosotros vamos a insertar elementos en el medio, entonces aquí tenemos el ejemplo del nodo 4. Como ustedes lo ven, simplemente está ahí, pero no tiene enlaces. Entonces está instanciado solamente el nodo 3 con el nodo 5 con el doble enlace. Lo que debemos hacer nosotros es mover el puntero anterior que tenemos aquí hasta el puntero anterior a donde vamos a realizar la inserción del elemento, igual que en una lista enlazada simple. Movemos el puntero. Después de que movemos ese puntero, entonces nosotros lo que hacemos es hacer la instanciación del nodo 4 con el nodo 5, como lo vemos ahí en la gráfica. Luego de eso empezamos a borrar cada uno de los enlaces que tiene instanciados. Instanciamos nodo 3 con nodo 4, es decir, hacemos el enlace, borramos el otro, hacemos el doble enlace y ya tenemos insertado. Entonces aquí tenemos el código, el pseudocódigo. Entonces instanciamos el nuevo nodo, hacemos que el nuevo nodo, que es el elemento 4, como punto elemento, nuevo nodo punto siguiente como lista siguiente, nuevo nodo punto anterior como lista anterior, para que haga parte ya de la lista, y instanciamos lista punto siguiente y lista punto anterior al nuevo nodo siguiente y al nuevo nodo anterior.
Mucho ojo con ese manejo de punteros. Es un poquito enredado, pero gráficamente se ve mejor. Bien, para eliminar elementos. De la misma forma que en listas simplemente enlazadas. Aquí pues no podemos decir vamos a eliminar el primero y el último porque por cualquiera de los dos lados puede ser el primero o el último. Entonces, por eso vamos a hacer un solo borrado. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Instanciamos y buscamos cuál es el nodo que está de primero. ¿Sí? Luego de eso, entonces, ahora vamos a hacer la instanciación y decimos que el nodo 2 va a quedar como nodo primero, como lo tenemos ahí. Borramos los enlaces, ¿sí? Y instanciamos el nodo 2 a null. Borramos de la memoria temporal porque habíamos hecho una variable temporal para poder hacer el borrado y ya tenemos la eliminación. Si vamos a eliminar en el medio, ¿qué debemos hacer? Pues para eliminar en el medio lo mismo, ubicamos, ¿sí? Aquí tenemos pues al primero, pero ubicamos dónde es que vamos a hacer el borrado del elemento. Nos movemos con el puntero que nosotros le llamamos puntero anterior. Empezamos a hacer el enlace que nosotros vamos a hacer. Entonces rompemos el enlace como lo vemos acá. Hacemos el doble enlace entre nodo 2 y nodo 4 y desaparecemos, de acuerdo a la memoria temporal, desaparecemos el tercer nodo o nodo 3. ¿Listo? Bueno, les recuerdo que debemos visitar la sección de más contenidos para verificar los contenidos adicionales que se están agregando. Realizamos las actividades por cada una de las lecciones que trabajamos y al final la autoevaluación del módulo completo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.